Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente vino un terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo llamó a gritos diciendo: «No te hagas daño alguno, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. A aquellas horas de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y se bautizó enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Tu derecha me salva, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Tu derecha me salva, Señor. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Tu derecha me salva, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Os enviaré el Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os guiará hasta la verdad plena. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas?». Sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. Sentaos un momento.
en la actividad misionera de Pablo llegan, tal como hemos leído hoy en la primera lectura, a Filipos, que era una ciudad plenamente romana. No tenían la tradición judía ni prácticamente habían oído hablar de ella. Es como decirnos, el cristianismo ahora llega al Imperio Romano, pero el Imperio Romano empieza no aceptándolo. ¿Por qué? Porque nos dice, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados ordenaron que les arrancaran los vestidos y que los azotaran, y después de molerlos a palos los metieron en la cárcel. Era una tradición también el que si había un motín, a las personas que lo habían causado, hasta que se celebrara el juicio, pues los metían en la cárcel. Y entonces, de una forma un poco novelada, tenemos que reconocer, nos habla de cómo o lo que ocurre estando en la cárcel. Están en la cárcel, les han puesto un cepo en los pies, pero ellos, a pesar del sufrimiento y a pesar de la tribulación por la que están pasando, ellos siguen cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban y ahora viene como la gran providencia de Dios. De pronto, como una especie de terremoto, temblaron los cimientos, se abrieron las puertas de las celdas y todas las cadenas se les soltaron. Reacción del carcelero. Yo esto no puedo dar cuenta de ello a mis superiores y por lo tanto pensó en suicidarse. Pero es Pablo el que le dice que no nos hemos marchado, que seguimos estando aquí. Y entonces, conmovido, digamos, el carcelero les pregunta, señores, esto es un milagro, esto que ha ocurrido, ¿qué tengo yo que hacer para salvarme? Y entonces, no te hagas daño, estamos aquí todos. El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Y les hace esa pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? La respuesta de Pablo, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y entonces le fueron explicando en qué consistía la fe en Jesucristo. Insisto en que era una ciudad romana, por lo tanto no tenían la tradición judía. Les explican la palabra de Dios y entonces él efectivamente se convierte, les limpia las heridas y se bautiza él y los de su casa y celebran una fiesta. Como veis, la providencia de Dios no abandona a estos dos misioneros que son Pablo y Silas, y al contrario, en el Imperio Romano empiezan ya a meterse, a penetrar en el Imperio Romano para que la palabra de Jesús pueda llegar también a aquellos que pertenecen al imperio. Y en el Evangelio nos encontramos, o seguimos todavía, hablando de esa despedida, ese discurso de despedida que hace Jesús después de la última cena y que nos lo presenta Juan en su Evangelio. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que es necesario que Él vuelva al Padre y además que si vuelve al Padre les enviará el Espíritu Santo, el Paráclito. El Paráclito, que es una palabra griega que significa el consolador, el defensor. Bueno, pues nos va a enviar al Espíritu Santo a su Iglesia para que, llenos de ese Espíritu Santo, sepamos también
consolarnos y defendernos en el mundo en que vivimos, porque no solamente en aquel momento, sino para todos los siglos posteriores, el poseer al Espíritu Santo que se nos ha dado a través de los sacramentos, sobre todo y especialmente bautismo y confirmación. En estos sacramentos es donde la Iglesia nos da al Espíritu Santo, y por la imposición de manos, pues también al sacerdote, al presbítero y a todos aquellos que nos pide también la Iglesia que sepamos enseñar al pueblo. Pero también lo hacemos en la Eucaristía. Daos cuenta de que ponemos sobre el pan y sobre el vino también las manos, invocando al Espíritu Santo. Efectivamente, ese Espíritu Santo es el que nos manda Jesús y el que nos da la plenitud. Y termina el Evangelio diciendo: y cuando venga, dejaré convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. ¿De un pecado por qué? Pues porque para los judíos, los cristianos, los seguidores de Jesús, eran blasfemos. Entonces el pecado que tenían era no reconocer o no haber reconocido a Jesús. De una justicia porque la justicia de Dios viene hasta nosotros y se encarna en Él la justicia. Y de una condena porque el príncipe de este mundo, gracias a la actuación de Jesucristo, el príncipe de este mundo ha sido condenado. Dice: porque me voy al Padre y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Estas palabras también tienen que tener actualidad para nosotros, no solamente para los discípulos, sino también para todos y cada uno de nosotros. Por una parte, para acoger la palabra de Dios y dejarnos imbuir, dejarnos penetrar por ese Jesucristo que nos enseña el amor de Dios Padre, que nos enseña el camino hacia el reino de Dios, que nos acompaña después de su resurrección hacia ese reino de Dios. Pues bien, eso es lo que celebramos en la Eucaristía, que Él sigue presente, resucitado en medio de nosotros, que Él está vivo, que Él nos da fuerza, que Él nos da valentía para ser sus testigos en nuestro mundo, como lo hicieron, tal como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, como lo hicieron Pedro, Juan, Pablo, Silas, Bernabé y tantos otros. Ellos dieron testimonio del amor de Dios manifestado en Jesucristo. A nosotros se nos invita también a ser testimonio del amor de Dios manifestado en Jesucristo en el mundo en que vivimos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerzas para valientemente ser testigos de Él en el mundo.